En este proyecto llevamos a cabo una serie de experimentos para observar la eficiencia de los metales en la cocina. Esto lo decidimos pues nos parece que la alimentación es algo fundamental en nuestras vidas y nos interesó conocer más sobre los materiales que se utilizan a la hora de cocinar y la calidad de los mismos. Para ello comenzamos buscando las marcas de ollas y sartenes más utilizadas actualmente y los materiales principales que se utilizan. Sin embargo, también quisimos aplicar una encuesta para mejorar nuestro enfoque. Aplicamos experimentos de dilatación térmica para analizar cuál es la mejor opción de metal a utilizar en el día a día para más larga duración y menores deformaciones en nuestros utensilios. Y finalmente quisimos evaluar la relación del tiempo con el aumento de temperatura en los metales para poder aplicar las medidas de tendencia central y errores en nuestro análisis. Para este proyecto, primero se realizó una encuesta que diseñamos en Google Forms, que se compartió de manera digital, haciendo uso de redes sociales como lo viene a ser WhatsApp. Una vez recabadas las 50 encuestas que nosotros planteamos como meta, se usó la aplicación de Google para descargar los datos de Excel y las tablas. Este tipo de encuestas lo que nos permitió es comprender cuál es el conocimiento que tienen los consumidores de los utensilios que utilizan a la hora de cocinar, además de que se logró obtener la moda del material más común en sus herramientas de cocina para permitirnos el desarrollo de la segunda parte experimental. La encuesta consistía en dos preguntas. Una que decía de qué estaban hechos los sartenes de tu casa, y si no sabían la respuesta que era lo más común, se les enviaba a otra pregunta que decía que marcara, qué marca son los sartenes de su casa. Esto para nosotros ya posteriormente investigar el material. Gracias a estas encuestas obtuvimos que el material más común es el acero inoxidable, casi empatado con el aluminio, y la marca más usada en sartenes es Tefal. Aparte de las encuestas, nosotros también nos centramos un poquito más en analizar ya más en concreto cómo los distintos materiales, en este caso metales, se comportan cuando están en contacto con calor. Para este análisis lo dividimos en dos partes principalmente. En la primera nada más nos centramos en poder observar la relación que existe entre la cantidad de aumento de temperatura de un material y el tiempo que es calentado a una temperatura constante. Para esto utilizamos tres piezas de materiales distintos, de cobre, de bronce y aluminio, que son las que se muestran en esta imagen. Y después las colocamos en la parrilla eléctrica para calentarlas por 5, por 6 y por 7 minutos respectivamente. Esto lo realizamos varias veces en el experimento para tener más medidas y que nuestro análisis fuera mucho más completo y para poder minimizar los posibles errores. Ya después de que dejamos que se calentaran a temperatura, eso sí siempre fue constante, 100 grados centígrados, utilizamos el calorímetro para poder medir el cambio de temperatura y registramos los datos. En la segunda parte nos centramos mucho más en la dilatación de los objetos. Para esto usamos dos láminas rectangulares de dos materiales, de cobre y de zinc. Y primero medimos sus dimensiones a temperatura ambiente y las registramos. Después las calentamos sobre la parrilla eléctrica igual a 100 grados centígrados por 14 minutos y volvimos a medir las dimensiones. De igual manera lo realizamos varias veces para que fuera mucho más completo. 2, 3. Ya, perdón. Cuando empezamos a analizar nuestro experimento, nos damos cuenta que nuestros errores entre cantidades de la misma categoría fue de máximo 1.4 grados. Esto nos demuestra que nuestras herramientas y nuestros métodos fueron bastante precisos, ya que no mostraron mucha discrepancia entre temperaturas que deberían ser iguales. Después vemos que tenemos un factor de correlación en los tres casos, o sea, en los tres materiales que analizamos bastante alto, ya que se acerca mucho a los 0.9. En algunos casos incluso mayor a este, denotando que entre sí nuestros datos tuvieron mucha correlación y no hubo tanta discrepancia. Notamos la ventaja de sacar muchas mediciones, ya que vimos que los errores individuales, aunque algunos eran menores y algunos eran mayores, en general, en promedio, eran mucho mayores a que si sacábamos el promedio de todas las mediciones y luego sacábamos el error. Esto demuestra que sacar el promedio de tus errores sirve bastante a la hora de disminuir los errores y te da un valor más preciso. Después vemos que cada material tiene diferentes grados de temperatura y que cada uno actúa diferente, incluso exponiéndolos a la misma cantidad de tiempo y a la misma cantidad de calor.
Esto pues lo sabíamos desde nuestra hipótesis, ya que sabemos que cada material actúa diferente y tiene diferente grado de correlación con la temperatura, pero en general vimos que estos, si los comparábamos con la parte teórica, con la parte de las cuentas y de los cálculos de las ecuaciones, no tenían tanta discrepancia, ya que las líneas de dispersión se acercaban un poco a las líneas que podríamos considerar correctas por la parte teórica. Sin embargo, no son precisas porque nunca nos podremos acercar exactamente a la parte teórica, porque siempre va a haber factores que no podemos controlar, como la temperatura, ambiente, la humedad, el aire, etcétera, etcétera. Después, en nuestro experimento de coeficiente de dilatación, encontramos más irregularidades que en nuestro experimento calorífico. Esto puede ser por la irregularidad que tienen algunos materiales a la hora de dilatarse, pues que se dilatan más de un lado que de otro, que el calor no se disperse de manera homóloga entre todo el material, que hay partes que se calientan más que otras, aunque nosotros hicimos todo nuestro esfuerzo para disminuir esos errores al mínimo, pues vemos que pues siempre va a haber errores. Sin embargo, podemos ver que los errores son menores cuando medimos solo una cantidad que cuando medimos, por ejemplo, su área, ya que estos errores como que se multiplican entre sí y da que un error que al principio era de solo una unidad se vuelva de incluso 10 unidades a la hora de sacar el área. Aunque en todo el experimento intentamos ocupar los elementos más precisos, intentamos que todas las condiciones iniciales fueran iguales, intentamos que no hubiera transferencia de calor ocupando diferentes elementos de laboratorio, pues siempre tenemos errores y por eso es que nos sirve los elementos de estadística y los elementos de la reducción de errores para así poder tener una visión más global y poder de manera más precisa decir cuál es el valor que más se acerca a la realidad teórica y poder decir cómo es la mejor manera de sacarlo. Tomando todo esto a consideración, podemos analizar que nuestro experimento fue un éxito, ya que los valores que obtuvimos se acercaron bastante a la realidad teórica y las discrepancias pueden ser por esos valores ambientales que nunca podemos controlar.